Buenos días, amigas, amigos. Este es un programa inusual de El Erizo del Zorro. La verdad es que me siento totalmente desamparado hoy día porque Raúl tampoco ha podido estar con nosotros por razones personales que él más adelante les va a contar. Y me toca aburrirlos a mí, porque yo sé por los índices de visibilidad que nos llegan los reportes de visibilidad, cada vez que yo hablo baja todo, ¿no? Y yo lo entiendo porque suelo ser bastante monótono, la voz no es una voz que tiene muchas variaciones y además lo que digo, usualmente lo que digo, eh, viene respaldado por un pensamiento bastante habitual, común en todos nosotros, es decir, no aportó nada nuevo. Entonces ustedes dirán, ¿para qué entonces lo veo, no? Bueno, una de las razones, creo yo, es el mismo motivo que se tiene cuando uno se sienta a conversar con una amiga o un amigo y se platica para aclarar mejor sus propias ideas. Aunque uno escuche a veces disparates de otra persona, siempre y cuando estos disparates sean dichos honestamente, algo ilumina acerca de la experiencia humana, ya que esa es la única justificación que yo tengo en este caso. Además, porque tengo algunas opiniones que creo compartimos con Raúl y con otras personas que pueden ventilarse en este programa. La primera cosa que me gustaría decir es mencionar, y esto va dicho así, mencionar el asunto de los relojes de Dina Boluarte, que ya no sé cuántos tiene, y ha ocupado, creo, ya mucho tiempo. Creo que esto está haciendo más daño que bien ahora. Esto no resta importancia, lo que estoy diciendo no resta importancia del hecho que Dina Boluarte posiblemente haya cometido pues una falta bastante grave, un ocultamiento de información que ameritaría su salida. Miren, Al Capone cayó no porque haya matado decenas de personas, ni por las mafias que instaló a lo largo de los Estados Unidos, sino por evadir impuestos. Quizás lo que ocurre con Dina Boluarte, lo que vaya a ocurrir con Dina Boluarte sea algo semejante. Eh, no creo que alcance la celebridad de Al Capone, pero me refiero a que vaya a caer por su propia vanidad, por su propio descuido, por su, perdóneme que lo diga así, por su estupidez en el sentido de haberse confiado tanto en su invulnerabilidad o la protección que tenía con el Congreso o con la fiscal de la Nación, que también está de capa caída y que esperemos siga estando de capa caída durante mucho tiempo, aunque hay el peligro de que no sea así. Bueno, lo que quiero decir con esto es que los relojes de Dina han ocultado, han tapado otros asuntos de vital importancia, yo creo, incluso de más importancia en nuestro país, porque finalmente si cae Dina Boluarte, el Congreso se queda tal cual, no le pasa absolutamente nada, y lo que tenemos ahora es una dictadura congresal. Ya no estamos en un sistema democrático, tenemos una apariencia de democracia, sí, pero si vamos a la raíz del término, miren lo que ha sucedido, ¿no? Se ha reformado en la práctica la constitución política del Perú, algo que más del 80% de los peruanos rechazó hacer en el referéndum del 2018. En esas reformas se ha introducido la reelección parlamentaria, cosa que asimismo había sido rechazado en el referéndum citado. Y así otras cosas. Entonces, a la larga, mientras todo el mundo ha estado distraído con
los relojes benditos. eh, los congresistas han estado haciendo de las suyas y han pasado estas reformas constitucionales de más de 53 artículos en la Constitución. En efecto, lo que esto significa es que tenemos una nueva constitución política hecha entre gallos y medianoche a espaldas de los peruanos, y no a las espaldas en el sentido de que esto ha sido hecho a escondidas, sino que hemos estado absolutamente distraídos, la mayoría de nosotros, con otros temas, y no hemos estado prestando atención y no hemos reaccionado a tiempo para impedir esta barbarie. Para ver la trascendencia de esta situación, vamos a mencionar solo algunos aspectos, ¿no? Miren, en la práctica, el Congreso ha estado funcionando como una asamblea constituyente, pero lo que es más grave aún es que el Senado, tal como está diseñado la nueva constitución, se está volviendo el primer poder del Estado. Se está dando a sí mismo atribuciones que hacen para los efectos más prácticos eh, un absolutismo del Senado, ¿no? En el sentido de que no puede ser, por ejemplo, el presidente de la República puede objetar y disolver la Cámara de Diputados, pero no puede tocar al Senado. El Senado no puede ser disuelto por el presidente de la República ni por nada, ¿no? A pesar de que este, según la Constitución antigua y la nueva, figura como el primer eh, escalafón, está en el primer escalafón de los poderes del Estado. Ahora, ¿qué otra cosa ha sucedido con los relojes de Dina? Que la bendita ley antiforestal está siendo efectiva y nadie le ha hecho caso. Es decir, las protestas débiles que ocurrieron el mes pasado y a principios de este mes quedaron sepultadas por el ruido mediático en otras cosas, por muchas otras distracciones. Y esto significa que los lobbies de la minería ilegal han funcionado muy bien y han ganado la partida. La otra cosa que ha sucedido es que nos han hecho olvidar la justificación de títeres, de cartulina, para destituir a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Yo sé que hay muchos de ustedes que están de acuerdo con que se haya destituido para todos los efectos prácticos a la doctora Inés Tello por su edad. E incluso algunas personas me han escrito directamente, en términos poco amables, recordándome la norma de la Constitución acerca de los 75 años. Pero lo que creo que debe notarse u observarse es lo que dice, ha hecho expreso el Congreso para destituir a la señora Inés Tello y al otro miembro de la Junta Nacional de Justicia, ¿no? Voy a citar lo que han dicho para justificarse. Los miembros de la Junta Nacional de Justicia son responsables, y de ahí la sanción, ¿no? Son responsables, estoy subrayando las palabras, de haber interpretado que la edad máxima de 75 años prevista en el artículo 156 de la Constitución era requisito exigible para acceder al cargo en el momento de la postulación, pero no para la permanencia en el mismo, que dura 5 años, consintiendo que la señora Inés Tello de Ñeco permanezca en el cargo habiendo superado los 75 años de edad. Por lo tanto, esto justifica, estas palabras están justificando el hecho de haber sancionado a la Junta Nacional de Justicia y haber destituido a los dos miembros citados. Ahora, hay que recordar dos cosas. La primera, que la postulación fue hecha hace más de 4 años, fue aceptada la doctora hace 4 años. Y en segundo lugar, y nadie entonces objetó nada,
ningún congresista alzó su voz en contra, en términos efectivos, digo yo. La otra cosa que hay que notar es que em, el artículo 2, inciso 24A de la Constitución del 93 y la que acaban de modificar, dice, cito, nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella no prohíbe. Y si uno revisa la Constitución, el artículo, precisamente el artículo 156 que citan los congresistas para haber destituido a la doctora Dina Estello, no especifica, no manda ni prohíbe nada referido a la edad una vez que está instalado en el cargo. Solo está hablando de quienes, de la edad que está permitida para postularse, el límite de edad para postular al cargo. Por lo tanto, si uno hace caso al artículo 2, inciso 24A de la Constitución, la doctora Tello no ha incurrido en ningún desacato. También está el inciso 24D, cito, nadie será procesado ni condenado por acto de u omisión que al tiempo de cometerse no está previamente calificado en la ley de manera expresa e inequívoca como infracción punible. Y otra vez, el artículo 156 no califica de una manera expresa e inequívoca como infracción punible el hecho de que una persona eh, cerca de los 75 años postule y estando en el cargo cumpla los 75 y más. Entonces, haciendo caso a la Constitución, ah, la doctora Tello no habría cometido ninguna tropelía, ningún desacato, ni nada por el estilo. Ahora bien, se está sancionando por esta interpretación, es decir, se está diciendo que los miembros de la Junta Nacional de Justicia son responsables y por lo tanto son punibles por haber interpretado que la edad máxima es 75 años, etcétera. Es decir, se les está condenando por una interpretación, pero vamos, eh, no se puede decir que una interpretación sea un acto criminal. No se puede decir que una interpretación sea un acto que amerite una sanción desproporcionada como la que ha sucedido ahora. Finalmente, los congresistas han interpretado también la ley. Entonces, es una lucha de dos interpretaciones. ¿Por qué eh, en este caso el Congreso, después de reaccionar tan lentamente, ha reaccionado tan lentamente y ahora está sancionando de acuerdo a su propia interpretación? Pues ellos han aceptado que es un acto político, ¿no? Es un acto político, pero es un acto político a todas luces de venganza o de fastidio o de inquina. Y eso es lo deleznable, ¿no? Que un Congreso que tiene solo un dígito, creo que ahora 7% de aprobación, se atreva a hacer una reforma constitucional de más de 53 artículos o de 53 artículos de la Constitución y haber destituido a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia interpretando a su manera el artículo 156 de la Constitución, vamos, por lo menos indigna, ¿no? Saca de quicio. Viene el otro problema. Con las reformas constitucionales que ha pasado el Congreso, el Senado se ha vuelto algo así como un todopoderoso, ¿no? Se ha convertido en la práctica, repito, como el primer poder del Estado. Ya no hay un equilibrio de poderes. Insisto, el presidente no, o la presidente elegida no podría destituir ni disolver el Senado ni destituir a nadie en el Senado. Solo podría sancionar a la Cámara de Diputados o disolverla. Ahora,
se han modificado muchos artículos, pero hay algunos que no, porque son apropiados para beneficiar a los congresistas hoy y senadores en el futuro. Por ejemplo, el artículo 79 del título 3 del régimen económico, que dice, los representantes del Congreso no tienen iniciativa para crear ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a su presupuesto. Ya hemos visto cómo se maneja ese tema del presupuesto. Entonces, lo que estamos viendo es que hay un problema de uso de la ley en beneficio propio. Hay muchos artículos modificados, voy a mencionar algunos nada más como para que vean en qué nos estamos metiendo, ¿no? En cuanto a la reelección, esto es una cosa fascinante, por ejemplo. Pueden reelegirse los senadores y los diputados, habiendo sido antes senadores y diputados, ¿no? Pueden haber una reelección. Simplemente cuando uno está en una posición de poder, es una tremenda tentación utilizar ese poder para beneficio propio. Eh, Uno puede decir, yo no lo haría, y en efecto, en muchos casos no se ha sucedido así. Hay gente que se ha mantenido con mucha limpieza en el poder, pero son las excepciones, por desgracia, ¿no? La mayoría incurre en aprovecharse del cargo. Esto ha sucedido así desde la época de los inicios del derecho romano, por ejemplo. Yo estoy pensando en el Senado romano. Basta con revisar la historia, vamos, leer a Cicerón, a Quintiliano, a todos los clásicos de la época, como para saber cómo funcionaban las cosas por debajo de la mesa también. Y, y, y eran mucho más crueles, por supuesto. Ya he mencionado el libro de Quirós y la historia de nuestra república y la corrupción que se ha mantenido viento en popa hasta la fecha. El hecho de que no se pueda modificar durante 5 años a los senadores o a los diputados y esos puedan ser reelegidos, puede sonar muy bien en teoría. En efecto, la bicameralidad en teoría está muy bien, pero hecha por este Congreso que permitiría que reelijamos, aunque no lo queramos, a mucha de esta gente para el siguiente periodo legislativo, para el periodo del 2026 en adelante. ¿Por qué? Por cómo se ha hecho el sistema electoral ahora. Nosotros no tenemos muchas opciones. Raúl, mi viejo compañero, es mucho más optimista. Él piensa que uno tendría, el ciudadano tiene, y en eso le doy toda la razón, tiene el deber de auscultar minuciosamente quiénes son las personas que postulan al Congreso de la República como diputados y como senadores. Y por lo tanto es el responsable de decir, bueno, este perico no va, esta perica no va o sí va, etcétera, etcétera. Después de haber revisado minuciosamente en Internet, por ejemplo, los datos que pueden figurar abiertamente para todo el público, por ley además, ¿no? Pero en la práctica no sucede así en ninguna parte del mundo. La gente, o por falta de tiempo, o por desánimo, por una suerte de desesperanza, finalmente en nuestro país, las ilusiones, es un país de ilusiones perdidas hasta la fecha. eh, es difícil que una persona se siente, se dé el tiempo de sentarse, tenga el ánimo para sentarse y ir revisando caso por caso y con lápiz en la mano para saber por este voto, por este no voto, etcétera, etcétera. Entonces, tal como está diseñado el sistema ahora electoral,
con opción incluso de votaciones preferenciales y sin las PASO, sin que haya la posibilidad de el filtro que permita a los mejores o por lo menos a los más conocidos pasar a ser examinados públicamente. Creo que en la práctica van a salir elegidos muchas personas que no merecen ni de lejos estar en el Congreso de la República. Ahora, la edad para los senadores también es 45 años o haber sido congresistas anteriormente, o sea, podrían ser menores. Yo no sé, la conducta que han demostrado la mayor parte de los congresistas no ameritaría que sean de nuevo elegidos para el siguiente periodo político. Pero ¿qué podemos hacer? La siguiente cosa que quiero decir para terminar, porque voy a ser breve en esta suerte de resumen de lo que ha pasado, es que lo que creo que podemos hacer es otra vez, insisto, una y otra vez, una suerte de resistencia pacífica. Yo no estoy hablando de una suerte de rebeliones con piedras, palos, metralla o lo que sea. No, nuestra ciudadanía ya tiene muertos ocasionados injustificadamente, vamos, por las fuerzas de llamadas del orden en nuestro país. Uno puede pensar, son agitadores, sí. Ah, está bien, tienen todo el derecho a pensar, a pesar de que ya hay evidencias largamente probadas, probadas no solamente por los medios locales, sino probadas por los medios internacionales, con registros toma por toma, de manera que han logrado eh, visualizar y comprobar que las personas asesinadas no estaban armadas, no tenían la capacidad de responder a las armas de fuego de la policía o del ejército, y por mucho que tuvieran una piedra en la mano, no podían competir con una bala, ¿no? O unas balas. Entonces, lo que ha sucedido en el Perú es simplemente un abuso de poder y homicidios, eh, cuya responsabilidad recae en el Estado peruano, ¿no? Ni siquiera en el Estado peruano, porque eso es muy abstracto. En el Poder Ejecutivo y en el Congreso, ¿por qué? Porque ha blindado una y otra vez al Poder Ejecutivo. Ahora, ¿qué hacer? Vencer el miedo, ¿no? Vencer el miedo. Me extraña muchísimo hasta la fecha que aquellos jóvenes que salieron contra Merino ahora estén replegados. No creo que sea por temor, sino por una suerte de cansancio, desánimo y desilusión, ¿no? ¿Qué, qué tanto valen las luchas si al final llegan estos hombres o estas mujeres miserables y se instalan en el poder y uno no puede hacer absolutamente nada para sacarlos de ahí de manera legal? Pues ha resultado en otros países, ¿no? Una suerte de marchas y resistencias, por un lado. Por otro lado, la prensa libre, la que todavía pelea eh, en los periódicos impresos, cada vez menos porque son menos leídos, en las redes sociales, en Internet en general, estos programas que hemos mencionado y respaldamos constantemente, como los que hace Rosa María Palacios para el Diario de la República o para el Radio Santa Rosa, o La Encerrona, que, vamos, hizo estallar el asunto de los relojes de Dina Boluarte tras una serie de investigaciones notables, o Solo por Trolear, o incluso León Moya, o Curwen, Pedro Salinas, por supuesto el maestro Hildebrand, tantos que, con los cuales uno puede discrepar, pero no puede poner, creo yo, en duda la intención
que tienen, ¿no? Es la vocación democrática que tienen. Los insultos que recibió Rosa María Palacios, por ejemplo, en plena calle, que le gritaron varias cosas. Y no sé si ustedes han visto el video, pero espero que lo vean de nuevo o lo vean con detenimiento y se den cuenta que ella estaba caminando con su bastón calmada y se enfrenta a ellos con bastante calma y ellos están, la gente está gritando, qué sé yo, le dice desde vendida, defensora de terroristas y qué sé yo, con una enorme ignorancia, porque ella, cualquiera que revise sus videos y sus columnas puede saber que nunca ha sido, vamos, defensora de ningún terrorista ni nada por el estilo, ¿no? Entonces, lo interesante en este caso es que cuando Rosa María Palacios dice, bueno, vamos a llamar a un oficial, vamos a llamar a un guardia, a un representante de la policía, y las personas estas no entienden por qué. Están diciendo, bueno, pero ¿qué le estamos haciendo, no? ¿Acaso le estamos agrediendo? O sea, no entienden que los gritos, que los insultos son agresiones, que son acoso público. Y eso es algo que tenemos que entender todos para poder defendernos también y para poder, vamos, si tenemos hijos pequeños, por ejemplo, si tenemos hijos, no solamente pequeños, hijas e hijos, cualquier edad. Imagínense ustedes que le griten en la calle, por mucho que, razones políticas, ¿no? Por lo que sea, que le griten en la calle y después digan que eso no ha sido agresión ni acoso. ¿Ustedes permitirían o lo creerían o no saldrían en defensa de su familia? Por supuesto. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza lo que dicen estas personas. Y creo que no debemos dejar que eso suceda porque lo que hoy le pasa a una periodista o abogada como Rosa María Palacios le puede pasar después a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros hijos o hijas, si es que esta gentuza, esta gente que en lugar de razones prefiere los gritos, tiene aún más poder. Y eso es lo que finalmente, este es el reflejo de lo que está sucediendo en el Congreso. Y digo en el Congreso porque en este momento, insisto, estamos en una dictadura congresal. La democracia no existe en el Perú en la medida en que una democracia no es un sistema de votación, es un sistema que permite las mayores libertades, no solamente para hablar y decir lo que uno se le pegue en gana, sino para ser respetado por los demás, para poder trabajar y ganar lo que es justo para poder vivir con cierta dignidad y la capacidad de cualquier ciudadano de exigir que sus representantes, porque son representantes políticos, estén a la altura de las circunstancias y sean honestos, y sean probos, al menos dure su periodo de representación. La cantidad de engaños con que, por ejemplo, el señor Otárola una y otra vez ha hablado en los medios periodísticos con una cara de palo y lo sigue diciendo, o el señor expresidente Vizcarra, o la señora Boluarte con respecto a sus relojes, o el señor Soto, presidente del Congreso, hablando de las maravillas de la nueva reforma constitucional que les permitirá al país ser mucho más democrático y avanzar más logísticamente más rápido y eficazmente. O sea, es una sarta de mentiras que las admitimos porque estamos hartos, supongo yo, y nuestras orejas ya pueden aguantar cualquier cosa por lo visto. Pero eso es lo más preocupante. Estamos perdiendo la capacidad de indignación, estamos perdiendo la capacidad de reacción. Lo único que queda es ahora, primero, una resistencia pacífica, creo yo, a salir, si se puede, a las calles o plantones delante del Congreso o lo que sea para que la prensa internacional observe
no solamente lo que hacen los congresistas, sino la reacción de nuestra ciudadanía. Y en segundo lugar, movimientos populares, políticos, provinciales y también, bueno, de cualquier lugar. Vamos, tratar de presentar alternativas políticas, que estos partidos enquistados en el Congreso no sean los únicos que puedan postularse. Nosotros necesitamos ciudadanos que se atrevan a hacer política, ciudadanos honestos que se sacrifiquen, porque es un sacrificio, durante un tiempo de sus vidas para entrar en política y frenar a estos sinvergüenzas y a estas sinvergüenzas. Por ahora no tengo nada más que decir, espero no haberlos aburrido tanto. Hablo de más, supongo yo, pero quería hacer notar que esto de los relojes de Dina puede hacernos olvidar cosas muchísimo más importantes, ¿no? Que no hay que desdeñar ni olvidar. Hay que volver a revisar este asunto de la ley antiforestal y volver a debatirlo y seguir objetándola. Hay que objetar y resistir a estas reformas constitucionales que le dan mayor poder al Senado, porque si ha habido un referéndum, lo menos que podría haber sido hecho ahora para eh, que pase una reforma constitucional o una serie de reformas constitucionales, es que al final de estas asambleas internas para las reformas se llame a un referéndum, a otro referéndum, porque finalmente tiene que ser escuchada la ciudadanía, tiene que ser escuchada. No pueden simplemente firmar la presidenta en este momento y el ministro y qué sé yo, refrendando lo que ha hecho el Congreso. Cuando el Congreso tiene 7% de aprobación, el Ejecutivo tiene también, está en un dígito de aprobación, ¿con qué, del punto de vista moral, del punto de vista ético, con qué legitimidad pueden estar haciendo esto sin llamar a un nuevo referéndum? Si quieren pasar estas reformas constitucionales, tiene que haber un referéndum y tenemos que exigir un referéndum. Bien, eso es todo, amigas y amigos. Espero que no se hayan desesperado con este solitario sujeto de El erizo y el zorro. No sé cuánto duremos, porque las vistas cada vez son menores, yo lo comprendo perfectamente. Eh, si tuviera que elegir, elijo otro programa, claro está, pero es el esfuerzo por hacer algo, eh, por ventilar algunos temas que a veces no se ventilan abiertamente, por fastidiar las orejas de personas que uno quiere para que haya al menos un debate entre amigos, entre amigas, y no nos quedemos con los brazos cruzados. Será hasta el próximo viernes, eso espero. Eh, como fuera, un abrazo inmenso y buenas noches y buenos días, porque allá en Perú están entrando al día. Hasta pronto.